tal? ¿Cómo están? Yo soy Cecilia Montero de Jesús. Les doy la más cordial bienvenida a esto que es Noósfera TV. Este es un espacio del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica dedicado para hablar de ciencia, tecnología, medio ambiente, salud, entre otros muchos más que poco a poco irán conociendo en cada capítulo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Jorge Manso Denes. Él es biólogo de origen, él es doctor también en ciencias fisiológicas por la UNAM. Él actualmente es titular C de tiempo completo, adscrito al Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana y también es director de este mismo centro. En esta ocasión platicamos con él de temas muy interesantes como son las neurociencias, el autismo y esta nueva normalidad y cuáles son los efectos que vamos a presentar como sociedad ante este encierro en esta cuarentena. Así que los invito a que no se despeguen, a que por favor se suscriban a nuestra página, a la página del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, a que compartan y que se queden al final de esta entrevista que va a estar muy interesante. Así que comenzamos. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Cecilia. Pues aquí muy bien, siguiendo los lineamientos que nos mandan para la cuarentena, tratando de pasar estos tiempos difíciles que estamos viviendo y bueno, tratando de hacer también aquí con las nuevas herramientas tecnológicas, pues lo que se puede hacer para divulgar la ciencia. Así es, y bueno, parte de divulgarla es hablar de los temas que nuestros entrevistados manejan muy bien. Entonces, primero nos gustaría que nos platicaras de qué va tu trabajo, a qué te dedicas, cuál es tu formación, y ya vamos poco a poco desenvolviendo temas muy interesantes que considero que la gente debería conocer. Sí, gracias. Mira, pues yo de formación soy biólogo. Yo estudié biología en la Universidad Veracruzana y posteriormente me fui a hacer mis posgrados, mi maestría y mi doctorado, que fueron básicamente en neurobiología, específicamente en neurobiología de la reproducción. Y fue algo que trabajé por mucho tiempo, haciendo neurobiología de la reproducción en modelos animales. Trabajaba fundamentalmente con ratas de laboratorio, haciendo diferentes investigaciones sobre cómo el sistema nervioso, el cerebro, pues controla diversos aspectos de la reproducción. Y en eso estuve trabajando mucho tiempo. Después tuve la oportunidad de ingresar como investigador a la Universidad Veracruzana. Eso ya tiene 27 años. Y ya una vez que ingresé, bueno, el laboratorio que se montó aquí en la Universidad Veracruzana iba en ese sentido, en el sentido de estudiar la neurobiología de la reproducción. Y ahí estuve trabajando muchos años. Y en esos años estuve también haciendo mucho trabajo de gestión. Tenía yo contactos nacionales y contactos, bueno, los sigo teniendo pues, y contactos internacionales. Y yo siempre he pertenecido desde prácticamente que estaba yo terminando el doctorado, a una sociedad internacional de neurociencias, la Society for Neuroscience en los Estados Unidos. Y en esta sociedad de neurociencias organiza un congreso, uno de los congresos más grandes del mundo, una vez al año, en el mes de octubre o noviembre. Y prácticamente desde estudiante empecé a asistir. Y casi nunca he faltado a presentar un trabajo en este congreso. Y en este congreso hubo un grupo de neurocientíficos que dijeron que nosotros como investigadores ocupábamos gastábamos, pues en la investigación en neurociencias gasta mucho dinero. Y teníamos nosotros que retribuirle a la sociedad, explicarle a la sociedad en términos no técnicos, qué es lo que nosotros hacíamos en los laboratorios. Porque la sociedad, el ciudadano de a pie que no está familiarizado con los términos, pues le es muy difícil seguir un trabajo de investigación avanzado.
Entonces se generó primero en Estados Unidos y luego impactó en todo el mundo lo que se conoce como la Semana del Cerebro, la Semana Mundial del Cerebro. Y esta semana que quedó establecida para que fuera la segunda semana de marzo de cada año, y así se sigue realizando, ya va para 20 años esto. En Veracruz también se sigue realizando. Sí, entonces yo viendo estas cosas ahí en esta sociedad, en estos congresos que se hacen anuales, hacen una reunión anual de la Semana del Cerebro. Entonces a mí me llamó mucho la atención y asistí. Me anoté para asistir a esta reunión en un congreso que hubo en Estados Unidos. Asistí a la reunión y en esa reunión pues levanté la mano y dije que si podíamos organizar los investigadores que hacíamos neurociencias en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, México. Fue muy bien recibida la propuesta, al grado de que el siguiente año hicimos nuestra primera Semana del Cerebro, que la seguimos haciendo hasta la fecha. Ya tenemos 13 años con ello. Y en esa Semana del Cerebro, en la segunda o tercera edición de la Semana del Cerebro, que yo empecé a organizarla aquí y que tuvimos mucho éxito desde la primera Semana del Cerebro la hicimos en los pasillos de Plaza Cristal. La administración de Plaza Cristal, platicamos con ellos, les pareció fabulosa la idea y nos facilitaron todos los pasillos. Estuvo fenomenal la primera. Y de ahí fuimos haciéndolo en diversos lugares públicos. En la segunda o tercera edición, no recuerdo muy bien, de la Semana del Cerebro, me pasó algo que me impactó bastante. Una señora con su niño, un niño pequeño, con autismo, se me acercó y me dijo: doctor, ahorita que están haciendo la Semana del Cerebro, yo quiero ver si usted me puede explicar que más ampliamente, más de lo que los médicos me han dicho, ¿qué es el autismo? ¿Qué es lo que tiene mi hijo? Porque no termino de entender qué es lo que tiene mi hijo. Y no supe qué decirle. Yo no hacía autismo, yo hacía biología de la reproducción. Entonces le dije que me daba mucha pena, que no podía yo explicarle más, pero que me iba yo a preparar y si ella regresaba el siguiente año, me comprometía yo a darle una explicación mucho más amplia. Eso me impactó bastante, me empecé a documentar y empecé a ver que primero no teníamos en el estado de Veracruz unas estadísticas de cuántos niños autistas hay en el estado de Veracruz. Y bueno, lo que decidí en el transcurso de ese año es dejar la neurobiología de la reproducción y enfocarme a abrir una nueva línea de investigación que es sobre el autismo. Y es la línea que hasta la fecha sigo cultivando, ¿no? Eso es lo que hago ahora. Ahora hago neurobiología del autismo, ¿sí? Desde aquel entonces. Qué interesante que un momento como este fue crucial para pues el cambio se podría decir hasta de camino, ¿no? De ruta. Entonces, ¿cuál ha sido el avance o nos podrías comentar al respecto de esto que ahora estás haciendo, que es pues hablar sobre autismo, estudiar sobre autismo, descubrir sobre autismo, que es un tema súper importante y ahora que lo estamos viviendo en estos tiempos, que se junta con un elemento más complejo que es una pandemia? Entonces, pues me gustaría mucho que nos platicaras sobre esto que has estado haciendo, que me parece muy interesante, y cuáles han sido los retos y las perspectivas que tienes al respecto de ello. Sí, pues mira, lo primero que empecé a hacer con los estudiantes que se empezaron a unir al grupo para hacer equipo y trabajar en ello, lo primero que empezamos a hacer es ver
yo trabajaba con ratas, entonces lo primero que empecé a ver es si había algún modelo animal para poder estudiar el autismo. Me empecé a empapar sobre lo que es el autismo y todas las cuestiones de conducta que tienen los niños. Y sí, efectivamente hay un modelo animal, uno puede inducir autismo en ratas. Me aprendí el modelo, lo montamos aquí en Jalapa, en la Universidad Veracruzana, y lo estuvimos trabajando muchos años. Lo que queríamos nosotros responder era cuáles cambios tenía el cerebro desde el punto de vista de las neuronas y desde el punto de vista de los químicos, de los neurotransmisores, cuáles cambios había que llevaban a esta condición. Y estuvimos trabajando con ello. Pero el asunto era cómo podíamos nosotros mejorar la calidad de vida de los niños. Y había algo, hay algo que ya sabíamos desde hace mucho tiempo y que las neurociencias lo saben. Nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro, tiene la capacidad de un proceso que le llamamos plasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros entrenamos a nuestro cerebro para hacer algo, se va a adaptar para que lo podamos hacer. Esto es, ¿qué es lo que hacemos todos los días, no? Cuando entramos a la escuela, nos enseñan a leer y nuestro cerebro no sabe hacer eso, luego con el paso del tiempo se va adaptando y finalmente aprendemos a leer y a escribir y a jugar fútbol o béisbol o básquetbol y vamos aprendiendo muchas cosas, ¿no? Eso es el proceso plástico que tiene el cerebro. Uno de los mecanismos que nosotros sabemos que promueve cierta plasticidad cerebral es el movimiento. Si nosotros nos movemos mucho, entonces vamos a promover que nuestro cerebro se pueda adaptar a otras cosas. Y en base a esta idea, uno de los primeros proyectos que planteamos es cómo podemos modificar la plasticidad cerebral en los niños a través del movimiento, de los niños con autismo, me refiero. Entonces, el primer proyecto que propuse ya para trabajar directamente en niños es aumentar el movimiento corporal de ellos, ¿sí? Y ver cómo van respondiendo a otras interacciones. Una de las características fundamentales de los niños con autismo es que por ahí viene la palabra, es de que son aislados, se aíslan socialmente. No tienen una interacción social, ¿sí? Y nosotros queríamos ver si podíamos promover esta interacción social. Esa interacción social, una interacción social que es respuesta de una plasticidad cerebral. Pero lo que queríamos hacer es, primero, promover el movimiento de los niños, que se estuvieran moviendo mucho, y luego promover la socialización, que decíamos nosotros, que tuvieran contacto con otros niños o más contacto con sus hermanos o con sus familiares. Entonces hicimos un trabajo en el que tuvimos un grupo de niños y lo que hicimos fue, como están aislados, nosotros no le podemos dar una instrucción como se le da a un niño típico, que va al salón de clases y escucha al maestro. Estos niños difícilmente escuchan a otra persona. Pero tienen una característica muy particular. Las pantallas les atraen mucho, cualquier pantalla. Un celular, una tableta, una computadora, una televisión, cualquier pantalla les atrae mucho. Entonces el proyecto que hicimos fue, en lugar de que nosotros le demos la instrucción al niño, que se los dé la pantalla. Y lo que hicimos fue poner a los niños enfrente de un juego comercial, un videojuego de deportes comercial, en donde sale un avatar, un muñequito en la pantalla, y el muñequito te va dando instrucciones y te dice muévete para acá, muévete para allá, da un paso atrás, da un paso adelante, da un paso aquí. Y nosotros solo movíamos el juego. No éramos nosotros los que dábamos la instrucción.
nosotros organizábamos el juego para que el avatar de la pantalla diera la instrucción y funcionó. Los niños empezaron a seguir las instrucciones en pantalla, al grado de que el trabajo fue prolongado. Estuvimos trabajando como 3 años con esos niños, pero después de 6 meses ya seguían las instrucciones y ya empezaban a jugar. ¿Sí? Al cabo después del año, ya empezaban a interaccionar entre ellos. A los 2 años ya empezaban a interaccionar entre ellos, incluso interaccionaban más con sus familiares. Y los familiares nos reportaban de que ya dormían mejor, de que ya toleraban más algunas situaciones estresantes. El caso es que sí fueron con estos juegos, con esos deportes a los que se les estuvo induciendo con el equipo de video. Solo lo hacíamos 2 veces por semana solamente. Y con eso fue suficiente para que en este tiempo, fue un proceso largo, pero a la vuelta de 2 años, que en realidad 2 años para la vida de un niño, pues es poco, ¿no? Tuvieron esas respuestas positivas. ¿Sí? Nosotros seguimos en paralelo trabajando con nuestros modelos animales. Finalmente encontramos otro modelo, dejamos a la rata y ahorita hay otro modelo que se utiliza mucho, que es un pez, el pez cebra. Y ese pez cebra tiene conductas similares comparables a las que tiene un niño, y les podemos nosotros inducir autismo. Entonces es con lo que estamos trabajando ahorita con los peces, pero seguimos trabajando con los niños en otras líneas de investigación. Qué interesante lo que comentas, doctor, y sobre todo que son temas tan complejos y que yo creo que necesitamos sobre todo la guía de los que se dedican a investigarlos. Y uno de ellos eres tú, que yo creo que este es un precedente para aquellos que desean también trabajar en estas áreas. ¿Qué les podrías decir a aquellas personas que estén interesadas en estos temas? Como lo comentaba hace un momento, estamos viviendo un momento importante con una pandemia y que todo es nuevo, todo se vuelve pues un precedente en este momento, ¿no? Este es el momento en el que estamos marcando historia para saber la conducta humana, cómo nos comportamos sobre todo con este encierro, cuáles son las repercusiones que vamos a tener como sociedad a corto, mediano y largo plazo. ¿Qué va a pasar con una sociedad acostumbrada y sobre todo mucho la sociedad mexicana, la sociedad latina acostumbrada a salir, a estar siempre en la calle, estar en la fiesta, en el ruido, en la comunicación constante entre nosotros? Bueno, todo ello yo creo que tiene muchas implicaciones a largo y corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto? Sí, ahí tienes toda la razón. Yo, al principio de la cuarentena que tuvimos aquí, en la que estamos todavía involucrados, escribí algo en mis redes sociales que le puse el zoológico humano. Entonces yo en este texto que compartí les comentaba yo mis experiencias, o comenté brevemente mis experiencias como biólogo. Cuando yo era estudiante, los zoológicos me llamaban mucho la atención, me gustaban, y tuve la oportunidad de visitar varios aquí en el país y en el extranjero, y eso me emocionaba mucho. Pero me daba yo cuenta de la conducta de los animales. Cuando uno va a un zoológico, uno ve que los animales, puede ser el zoológico mejor montado, el que ustedes quieran, pero el animal va a tener unas conductas raras. Y estas conductas raras son producto del confinamiento que el animal tiene en el zoológico. Aunque su jaula y el área en la que esté sea un área muy bien montada y muy bonita y puesta para el gusto del humano, no del animal. De todas maneras sigue siendo un encierro. Y lo que uno observa en los animales son conductas repetidas,
son movimientos aberrantes que les decimos nosotros, esto es, no son movimientos normales, son conductas de estrés, son conductas de agresión, todo eso lo vemos nosotros en el zoológico, pero lo pasamos desapercibido. El público en general lo pasa desapercibido. Y yo conforme me fui aprendiendo esto de la conducta, pues a mí me empezaron a resultar desagradables, ¿no? Al grado de que ahorita yo creo que ya no deberían de existir los zoológicos, ¿sí? Tendría que idearse otra cosa para hacer ese tipo de divulgación hacia la gente. Entonces yo lo que comenté ahí es que ahora la misma naturaleza nos está regresando el asunto. Cuando nos manda el confinamiento, yo puse ahí, vamos a tener conductas de zoológico, ¿sí? ¿Por qué? Porque no somos diferentes, aunque digamos que vamos a razonar más, nuestra conducta no es muy diferente a la de los animales. El encierro nos va a alterar, nos va a poner ansiosos, nos va a poner estresados, va a aumentar el nivel de agresividad o el nivel de depresión, va a impactarnos mucho en nuestra conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una especie social. Como bien decías, no estamos para estar encerrados. Tenemos nuestra casa, que es nuestro lugar en donde comemos, en donde pasamos la noche, en donde tenemos nuestras cosas privadas, pero salimos. Salimos a trabajar, salimos a tomar un café con los amigos, salimos a una fiesta, nos vamos de vacaciones a otro lugar por 1 o 2 semanas, o vamos a visitar a un familiar que vive en otra ciudad. Nos estamos moviendo constantemente. Esa es la vida social. Y ahora que estamos en el confinamiento y vemos las noticias y vemos las redes sociales, estamos viendo que efectivamente estamos teniendo estas conductas de zoológico que le puse yo, ¿no? La gente se está deprimiendo, está muy ansiosa, está muy estresada, porque sabemos que el encierro es porque hay un virus allá afuera y tenemos mucha ansiedad. Leemos a cada rato noticias sobre el número de contagios, el número de muertos, sobre los síntomas. Hay gente que dice, es que ya tengo los síntomas, cuando en realidad no tienen los síntomas, ¿no? Tienen nada más un ataque de pánico, de ansiosos, porque tenemos el miedo de que nos vayamos a infectar. Y entonces suceden todas estas cosas, ¿no? Y sí, efectivamente, es una alteración en nuestras conductas, ¿sí? Y es algo que también puse en otra nota distinta sobre, pues sobre lo que empieza a pasar con los niños con autismo, que es otra situación también un niño con autismo generalmente es un niño o un joven, son personas que tienen patrones de conducta muy establecidos. Y cuando se salen de esos patrones de conducta, se ponen muy estresados, muy ansiosos. O sea, si este es un niño, una niña, joven, un niño o menor, que va a la escuela, sabe perfectamente que va a la escuela y que lo llevan todos los días, no sé, a las 8 de la mañana y que lo recogen a las 2 de la tarde. Ese es ya su patrón diario. En el momento, que fue lo que yo puse, en el momento en que eso ya lo dejan de hacer, no van a ensamblar con que hay una contingencia. El estrés es porque ya no tienen su patrón diario de actividades. ¿Cómo lidiar con eso? Ha sido bastante difícil para las personas, digo, a lo que yo he estado leyendo y documentándome al respecto, ha sido un tanto difícil en un principio, desde el principio. Tanto que algunos países, el más sonado fue España,
empezaron a hacer trabajos para que estos niños salieran, pero que no hubiera gente alrededor, ¿no? Para que salieran y estuvieran solos de todas maneras en una calle, en un parque, en algún lugar, pero para darles un tratamiento particular, porque sería la única manera de disminuirles esta ansiedad. Y bueno, seguramente los padres de familia encontraron algunas otras maneras de cómo sobrellevar esto, ¿no? Pero pues sí es un aspecto bastante, sí es complicado para los que decimos que somos de desarrollo típico, pues para los niños con autismo es mucho más complicado. Claro, por supuesto. Y bueno, volviendo al tema de los niños, pues sin duda estos son efectos que todavía estamos apenas, supongo que analizando, viviendo, ahora sí que a la par de analizarlo, estamos viviéndolo también todos. Hemos tenido y somos testigos de que tenemos a las generaciones, las hemos bautizado dependiendo del contexto en el que nos encontramos, por ejemplo, los millennials, la generación X, la generación Y, y bueno, hay hasta la broma de que esta es la generación, los pandemials, ¿no? Que vienen de esta pandemia. Entonces, ¿cuáles son los efectos que tú consideras o crees o vislumbras que van a tener esta generación que viene pues en una sociedad encerrada, ¿no? Que yo creo que esto es complicado ser aventurados en decir que se va a acabar en cierta fecha. ¿Cómo tú lo vislumbras? ¿Qué ves ahí? Sí, yo lo que veo es que estas nuevas generaciones con estas nuevas tecnologías van a tomar otro rumbo y van a presionar para que la enseñanza, el aprendizaje, la socialización que tienen entre ellos, pues utilicen más herramientas tecnológicas. Ahorita vemos que estamos en una generación un poco dividida. De esta generación que dices, que comentas tú, algunos sí están muy apegados a las cuestiones tecnológicas, otros no tienen la posibilidad de acceso a las tecnologías y están como muchos de nosotros, más a la socialización con las personas. Pero independientemente de que esta pandemia pase en 2, 3 meses, como ya está pasando en los países europeos y ahorita tenemos la ola aquí en América, y yo creo que va a pasar también en algún momento, el regreso va a ser diferente. Yo creo que eso vino a cambiar toda la estructura, no nada más de nuestro país, sino toda la estructura mundial, ¿no? Va a haber un cambio significativo en la manera en cómo nos vamos a socializar. Porque si bien, por ejemplo, en los países asiáticos, en China, donde esto empezó, que ya el número de contagios es muy bajo, en Europa ya está bajando el número de contagios, de todas maneras el virus no se ha ido, ¿no? El virus ahí sigue. Hay muy pocos contagios, pero siguen habiendo contagios. Lo cual quiere decir que en cualquier momento puede esto volver a regresar. Y esto, pues lo que nos va a decir a nosotros, que es lo que va a pasar aquí también, aquí seguramente va a terminar, a lo mejor para fin de año ya andamos otra vez con posibilidades de empezar a salir más abiertamente, pero siempre con el temor de que en cualquier momento esto puede regresar. Mientras no tengamos una vacuna o unos medicamentos efectivos, esto va a seguir, ¿no? Y eso nos va a modificar a nosotros el tipo de interacción social que vayamos a tener. Si en algún momento tenemos una vacuna o un medicamento exitoso que nos controle esta infección como se controla la poliomielitis, por decir, otra enfermedad viral que es la poliomielitis, que el virus de la polio ahí está, también en el aire, ahí está el virus de la polio. Pero ¿por qué no nos preocupa? Porque sabemos que vacunamos a los niños y se acabó el asunto, ¿sí?
pueden andar corriendo y andando y el virus les va a entrar a los niños, les entra el virus de la polio, pero ya no les hace nada porque ya están vacunados. Y nos olvidamos del virus de la polio hasta que viene año con año las campañas de que vacune a su hijo, la vacunación de la polio, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un virus, como este que tenemos ahorita. Entonces, hasta ese momento es que vamos a retomar otra vez nuestras actividades como eran anteriormente. Pero lo que sí nos tiene que dejar de enseñanza esta pandemia, que está resultando bastante difícil, es que ya no tenemos que bajar la guardia tan fácilmente. Que es una de las cosas que se ha discutido mucho en muchos medios y en muchos trabajos científicos. Si China hubiera hecho caso seriamente desde que vieron el brote, esto no hubiera salido más allá de donde se generó. Y lo otro es que necesitamos estar más conscientes de nuestra relación con la naturaleza. Esta zoonosis o estas infecciones que saltan de un animal a un humano, que no deberían de saltar, pero que están saltando por el mal uso que nosotros estamos haciendo de los animales. Si eso no lo controlamos, vamos a seguir teniendo pandemias. Esta se va a ir y al rato va a venir otra, igual de difícil o quizás más difícil que esta, si es que nosotros no tomamos acciones preventivas. Ya sabemos que esto pasa. Ya sabemos que hay virus en los animales que se conocen que no infectan al humano. Pero que si le damos un mal manejo a ese grupo de animales, en algún momento va a saltar. Y nos va a agarrar desprevenidos como nos agarró en este momento. Entonces, bueno, esas son las diferentes enseñanzas que debe de tener esta nueva generación y los que no somos de la tan nueva generación, de que necesitamos cambiar nuestros hábitos, ¿no? Nuestros hábitos en el manejo de la naturaleza en general. El manejo y el cuidado de la naturaleza, ¿no? Porque ya estamos viendo ahorita que cuando sale una contingencia como esta, pues bueno, hay mucha gente que empieza a morir. Claro, por supuesto, y sobre todo que esto es un llamado muy fuerte, como tú lo comentas, de la misma naturaleza y cómo ahora la dinámica ha cambiado en todos los aspectos. Entonces también nos hace replantear muy bien cómo vamos ahora a volver a movernos como sociedad, ¿no? Como sociedad. Entonces yo creo que también eso pues hace que reflexionemos más al respecto, como tú lo decías, en cuanto a la naturaleza y el cuidado que debemos de tener hacia ella, ¿no? Y por último, quisiéramos, pues, no sé si quieras compartir alguna recomendación en estos momentos de encierro que tú mejor que nadie nos puede explicar, sobre todo de la conducta humana. ¿Qué recomendaciones puedes darnos para sobrellevar esto que es, pues, que es parte del reto que tenemos como generación y también pues como sociedad? Sí, las recomendaciones, bueno, pues ya han salido ya muchas en los medios y es básicamente tratar de estar tranquilos. Digo, el virus no es que tenga generación espontánea. Si estás en tu casa encerrado y no tienes contacto con el exterior, pues no te vas a infectar las manos, nada más porque agarraste un refresco y entonces ya te vas y te lavas las manos, ¿no? Entonces, no hay que estar tan ansiosos en ese sentido. Lo que el virus nos ha enseñado, y eso también lo puse en mis redes sociales, lo que el virus nos ha enseñado es que a pesar de lo intenso que es muy frágil. Es tan frágil que con agua y jabón ya lo desintegramos.
Y nos ha enseñado el virus que la única manera en que se esparce es que una persona infectada expulse sus fluidos por la nariz o por la boca y que esos fluidos le lleguen a otra persona, a la nariz, a la boca o a los ojos. Esto es, este triángulo que tenemos en la cara, de los ojos, la nariz y la boca, esa es la puerta de salida y es la puerta de entrada del virus. Si nosotros, como ya se está haciendo cada vez más, nos cubriéramos la boca con el cubrebocas, usáramos una careta y así saliéramos a la calle, sería suficiente para que el virus se fuera. Es muy fácil. Pero ¿qué pasa? Que no lo hacemos. Digo, nos toca, como bien decías en un principio, pues salimos, tenemos que salir a hacer las cuestiones necesarias, ir a comprar alimento, ¿no? Y cuando hacemos estas salidas, que nosotros aquí tratamos de espaciarlas lo más posible y que salimos cubiertos con los cubrebocas y las caretas, pero vemos mucha gente muy relajada. No guardan la distancia, no llevan cubrebocas, mucho menos careta, siguen platicando en grupos, siguen habiendo personas vendiendo comida en la calle y hay mucha gente comiendo en la calle como cualquier día normal. Entonces, eso es combustible para el virus. No vamos a lograr parar esto mientras no nos pongamos todo un cubrebocas y una careta. Es fácil. El virus nos ha dicho, es facilito. Tápate y me voy. Pero la gran mayoría de las personas no lo hacen. Por más que se ha difundido que se haga esta práctica. Entonces, bueno, esto seguirá avanzando mientras no hagamos caso de ello y no haya una acción gubernamental. Aquí tiene que haber ya una acción gubernamental que le diga a la población, sales con caretas y con cubrebocas. Claro, la población puede decir es que son muy caras, no hay disponible. Ahí es donde tiene que haber cierta participación del gobierno para proveer estos materiales, que además no son muy caros. O el ingenio mexicano que nos ha permitido inventar cosas, ¿no? Ha habido muchos modelos muy Sí. ingeniosos, ¿sí? Han habido colegas que han hecho caretas que cuestan, creo que 5 o 6 pesos. ¿Sí? No es un asunto que digamos, muy exageradamente caro, ¿no? Es un asunto que se puede abordar para toda la población y con eso sería suficiente para que bajara significativamente el número de contagios. Pero bueno, mientras no hagamos esto, que es básicamente divulgación, pues seguiremos teniendo un sector de la población que va a estar ahí saliendo a la calle sin las medidas mínimas necesarias. Pues yo creo que ha sido muy importante e interesante todo esto que nos has compartido y sobre todo que no bajemos la guardia y siempre estemos compartiendo información que por mucho que pareciera repetitiva, siempre es importante mantener ahí y recordarlo, porque a veces en la rutina diaria a veces se nos olvidan cosas, ¿no? Entonces, sobre todo prevenir y Claro. estar siempre, ahora sí que con la guardia arriba para poder prevenir cualquier situación. Y bueno, te agradecemos este espacio que nos hayas permitido, que nos compartieras el trabajo que tú realizas y sobre todo estas reflexiones, sobre todo cuando se trata de analizar a la sociedad, ¿no? Y ver hacia dónde vamos pues como parte de, pues de esta vorágine que se da todos los días y que no sabemos qué va a pasar mañana
y bueno, es parte de esta aventura que estamos viviendo en estos momentos. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto, Cecilia, como siempre. Saludos y bueno, nos quisieras compartir dónde te pueden leer o dónde te pueden contactar en caso de que estén interesados en saber lo que tú realizas. Sí, pues me pueden contactar en mi correo electrónico, que es jmanso@uv.mx. Y ahí en el correo, bueno, en la página de la universidad, bueno, hay una página, bueno, si me googlean, ahí sale mi página personal de la Universidad Veracruzana, en donde están todas las aportaciones que he estado haciendo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Pues hay que estar siempre prevenidos y muchísimas gracias. Esperemos que vernos pronto ya de manera personal y esperemos que esto pase muy, muy pronto. Sí, Hasta esperemos que sí. pronto. Bye. Hasta luego, gracias.